Hemos escuchado siempre que el derecho busca la justicia. Sin embargo, es muy difícil determinar qué es la justicia, sus implicaciones y cómo se actualiza, ya que si nos colocamos en este supuesto, estaríamos en el plano ideal, en donde los jueces deberían ser magos, o bien que pudieran retroceder el tiempo para que conocieran la realidad exacta y bajo solo una interpretación posible, para, con ello, determinar su resolución. Y como esto es algo absurdo, decimos entonces que el derecho busca, por lo que en realidad esperan las partes, un proceso judicial. Es que no existan dudas sobre la verdad de lo afirmado, sobre las normas a aplicar y sobre el alcance de las atribuciones de las partes y del juzgador. Es decir, que exista una relación entre enunciados fácticos, enunciados normativos y decisión o bien la resolución. Esta certidumbre se ve reflejada en la decisión del juez, la cual se plasma en la sentencia, pero se debe atender a un juicio crítico para que no existan las dudas planteadas anteriormente, y así se justifique y legitime la validez de su contenido. Así, los argumentos jurídicos tienen que ser lógicos, es decir, atender a las leyes y a la realidad. Las sentencias de los jueces también tendrán que ser lógicas, es decir, atender a las leyes y atender a la realidad. No es suficiente que ni un argumento jurídico ni una sentencia jurídica solamente atienda a las leyes, porque si solamente atiende a las leyes y es legal, pues sería correcto, pero si no atiende a la realidad, entonces ahí estaría faltando el otro requisito para poder ser lógico. Por lo dicho anteriormente, la sentencia deberá estar revestida de la lógica de la manera basada en argumentos que buscan la realidad misma del caso planteado. Realidad en sentido de descubrir la veracidad de la interpretación de lo que ocurrió. Este análisis debe sujetarse a los conceptos lógico-fundamentales relacionados con el método inductivo, es decir, a partir de dicha interpretación, llegar a la decisión. Por lo anterior, en este video daremos una perspectiva del proceso judicial a través de la lógica. Como ya se dijo anteriormente, lo que se busca en un proceso judicial es llegar a la verdad judicial, a través de un procedimiento donde el juez tomará a consideración diferentes elementos. En primer lugar, los hechos. Pero, ¿cómo conocerá los hechos el juez? Bueno, pues las partes le harán conocer estos a través de enunciados fácticos. Y te preguntarás, ¿qué son los enunciados fácticos? Pues estos son las interpretaciones que realiza cada una de las partes sobre los hechos. Pero esta interpretación implica determinar la orientación de los enunciados fácticos, a lo que se quiere llegar, o bien lo que pretende manifestar en cierto modo los hechos de cada parte. Y segundo, de qué forma se planteará para generar una mayor convicción. Se encontraba, por circunstancias que explicaremos durante el juicio, en la casa en la cual habían compartido víctima e imputado. Y ese día, a propósito de una de tantas discusiones que se habían realizado durante el transcurso de su relación, el imputado procede en definitiva al ver que efectivamente esta relación de la cual él se sentía propietario, controlador de la relación y de la víctima de Karen Wilson, ve ese día, 2 de marzo, que se le escapaba totalmente de las manos y que por lo tanto la única salida
en esa oportunidad era darle muerte a la víctima. Y para ello ocupó el mecanismo de la estrangulación manual. Todo indica que ocupando sus dos manos, aprovechando precisamente su mayor envergadura física, que impidió que la víctima se pudiese defender de alguna forma con eficacia. No conforme con ello, como se señala en la acusación, como estos hechos ocurrieron mientras los hijos de ambos jugaban en el exterior del domicilio, se los lleva a la casa de una hermana, lugar donde los deja con la excusa que tenía que hacer diligencias con Karen, quien ya se encontraba muerta producto de su acto. Dejando a los niños en el domicilio de la hermana, se dirige a este y espera el momento para poder sacar el cuerpo de la víctima desde el interior del domicilio. Lo sube al vehículo, esto alrededor de las 16:30 horas del día 2 de marzo. Y luego se da una serie de vueltas por nuestra ciudad, llegando hasta el extremo norte de la ciudad. Según lo que señalaremos que fue su declaración, a lo menos durante la investigación, según lo que le indica, para quitarse la vida. Cuando estos hechos se originan, los que son motivos de la audiencia de expulsar, don Ricardo se obnubiló, la razón no se impuso sobre la emoción, actuó con pulsión primaria y agredió a la víctima. Todo esto fue en el momento en que se le presentaron documentos que daban cuenta de un inicio de divorcio. Va a existir pruebas, su señoría, evidencia que dé cuenta de cómo aseveramos que en ese minuto se le estaban presentando esos documentos. Los recibe, no coincide la fecha, esos documentos no eran recientes, llevaban meses de tramitación, se ve sorprendido, se desencadena la discusión, de estas las recriminaciones, y las recriminaciones como acto último a la agresión. Hubiese sido tan fácil marcharse, era tan esperable que Ricardo siguiera su patrón de vida, no a la violencia. Y si había que divorciarse, como ya lo había hecho en una primera oportunidad, simplemente tenía que enfrentarlo. Pero no fue así, y efectivamente desencadena el proceso. Una vez que esto se produce, Ricardo, dándose cuenta que sus hijos estaban en las cercanías del lugar, los toma, los lleva al cuidado de su hermana para que queden a resguardo, vuelve al hogar con la intención de quitarse la vida. Quitarse de la vida, su señoría. Ricardo comprendió que la imagen dantesca que estaba frente a sus ojos no era algo que pudiera soportar. Buscó un lazo, no lo encontró, pensó en algunas fórmulas, no era suficiente. Dijo entonces: saldré del hogar, iré hasta la localidad conocida como Juan López, y en ese lugar me quitaré la vida. Ese era el lugar escogido. El medio, los gases del automóvil. ¿Cómo lo haría? Con una manguera que conectaría al tubo de escape o a los tubos de escape. Las pondría dentro del automóvil, recibiría esos gases y lograría su muerte. Tomó los medios necesarios, cortó la manguera, la puso dentro del automóvil, tomó otra cosa de menor importancia, la puso dentro. También saca a la víctima del lugar, la pone al interior del automóvil y se dirige hasta esa zona, hasta esa localidad, la zona turística balnearia Juan López, en la cercanía de esta ciudad. Llega al sector mencionado y hace efectivamente lo que en algún minuto pensó: conectó las mangueras, deja el automovimiento, las pone dentro del automóvil, se tiende en el automóvil esperando encontrar la muerte, y transcurrió algunas horas despierta, ciertamente con vida. No había conseguido quitarse la vida. En el video anterior se observó cómo cada una de las partes interpretó de manera diferente, no en todos los aspectos, pero sí en la mayoría de los hechos consecuentes del proceso judicial,
relatando enunciados fácticos. ¿Y te has preguntado por qué no decimos los hechos? Bueno, al decir los hechos se refiere a un suceso que ya aconteció, y este suceso ya es parte del pasado, por lo cual no se puede probar realizando meras interpretaciones. Además, cabe mencionar que un hecho no puede ser verdadero o falso, pero los enunciados fácticos sí pueden ser calificados de tal modo. Pero, ¿y cómo le harán creer al juez que esos enunciados fácticos son verdaderos? Bueno, ahora, en este momento, vamos a explicar el segundo elemento que debe considerar el juez para generar su decisión, y son las pruebas. Para comenzar, la prueba, de acuerdo al diccionario de la Real Academia Española, es aquella razón, argumento, instrumento u otro medio con que se pretende mostrar y hacer patente la verdad o falsedad de algo. En este caso, ese algo son los enunciados fácticos. Es decir, las pruebas van a determinar qué tan cierto es lo que me estás diciendo. A esto se le llama tema probandum. Ahora bien, las partes deben especular sobre cómo introducir las pruebas. Y esta introducción puede realizarse a través de dos sistemas: el sistema inquisitivo y el sistema dispositivo. El sistema inquisitivo es una introducción de las pruebas a partir de un proceso reconstructivo de hechos. En los hechos van a descansar en las pruebas. Y en el sistema dispositivo, solamente las pruebas acompañan a los hechos.
La selección de qué sistema utilizar dependerá de una evaluación de acuerdo al asunto, de una ponderación al beneficio y pretensiones de las partes. ¿Y por qué se debe realizar esta evaluación? Bueno, porque lo que va a realizar el juez al momento de validar la prueba, y con ello el enunciado fáctico, es una concepción lógica y una concepción argumentativa. La concepción lógica consiste en una evaluación de los hechos y de la ley, o bien dicho, de los enunciados fácticos y los enunciados normativos. Cabe mencionar que decimos enunciados normativos porque al igual que en los fácticos se hace una interpretación de lo que dice la norma y esto es lo que se expone, es decir, lo que a mi punto de vista se está refiriendo la norma. Por otro lado, la concepción argumentativa se va a explicar a partir de 3 elementos que va a valorar el juez: veracidad, opinio e hipoteticidad. Veracidad, porque va a evaluar el grado de verdad de lo que se expone, analizando que no existan contradicciones o dudas que pongan en causa la fiabilidad de los enunciados fácticos. Opinio, se va a calificar el argumento que acompaña a la prueba. Decimos argumento porque vamos a utilizar oraciones enunciativas, afirmativas o negativas que establecen si la declaración realizada en los enunciados fácticos es falsa o verdadera. Y por último, la hipoteticidad. Esta se refiere a que se va a generar una hipótesis del cómo y del fin de la utilización de la prueba. Una vez valorados los elementos anteriores, el juez generará una teoría de la probabilidad. En esta figurarán las mayores posibilidades de que la interpretación brindada por una de las partes sea verídica. Posteriormente, el juez comenzará a formular su decisión estableciendo de todo el procedimiento cognitivo, entendiendo como procedimiento cognitivo la habilidad para asimilar y procesar datos, valorando y sistematizando la información a la que se accede a partir de la experiencia, percepción u otras vías, la verdad judicial. ¿Y cómo podemos convencernos de que sí es la verdad? Para tener esta certidumbre, primero debe existir congruencia, es decir, que exista relación entre la decisión, o bien lo que sostiene el juez, y la interpretación de los enunciados fácticos y normativos. Y en esta relación, el juez debe señalar el mecanismo utilizado para llegar a la decisión, considerando esto como la lógica del juicio, después que exista certeza normativa, es decir, que el silogismo jurídico sea verdadero. ¿Y qué es un silogismo? Un silogismo es una forma de razonamiento deductivo que consta de 2 premisas y una conclusión, en donde la primera es llamada premisa normativa y la segunda premisa fáctica, teniendo como conclusión la sentencia o la decisión. Pero para que esto quede más claro, se presenta el siguiente ejemplo.
En este silogismo podemos decir que descansó el juicio. Para ello existen 5 perspectivas del juicio. En sentido técnico, como fase del procedimiento en un orden previsto por el legislador, visto como un mero requisito, como una actividad de investigación de los elementos en que basa su deliberación. Como justificación de las fases posteriores. Como decisión. Y como expresión lingüística que se manifiesta en la resolución aceptada. Dicho lo anterior, nos concentraremos en verlo como una decisión. Esta decisión, plasmada en la sentencia, se constituye de 2 elementos: la de la decisión en sentido estricto y de la justificación. La decisión en sentido estricto es la determinación definitiva adoptada en el asunto, la cual se establece como la conclusión. Ahora bien, es necesario justificar esta decisión. ¿Y qué implica esto? Esto implica la acreditación de que la decisión judicial no fue arbitraria, sino que se funda en razones objetivables. Esto es susceptible de verbalización y dignas de ser tendida por intersubjetivamente válidas.
motivación busca explicar, busca dar razones, busca permitirle al público, a quien recibe una decisión, conocer cuáles son los fundamentos, cuáles son las razones por las cuales se ha expedido esa decisión. Busca, por consiguiente, hacer más comprensible al justiciable, a la persona involucrada en el conflicto, cuáles son las razones por las cuales se ha decidido a su favor o en contra. Las sentencias son expresión de poder. Es el poder que ha sido confiado a la jurisdicción, a los jueces, y por consiguiente todo poder en una sociedad democrática debe justificarse. El ejercicio de ese poder debe hacerse comprensible a quienes sufren o gozan de la decisión que ha tomado el juez o el Poder Judicial en su conjunto. Eso es todo, amigos.